y bendiciones. Gracias una vez más por acompañarme en el estudio del día de hoy. Seguimos con la serie titulada Grandes Historias del libro de Génesis. Hoy vamos a estar estudiando Dios prueba la fe de Abraham y también la de sus hijos. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 22 versículos del 1 al 19 y yo leo de la Biblia de las Américas que dice así. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham y dijo, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Dice, aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham le tomó entonces y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar en el nombre del Señor, el nombre que el Señor proveerá. Como se dice ahora, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó allí Abraham en Berseba. Vayamos a Dios en oración. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, en este día por el privilegio y la oportunidad de poder venir una vez más al estudio de tu palabra. Señor, gracias por hombres como Abraham, que, Padre, fueron obedientes y que a través de la fe, Señor, llevaron a hacer grandes proezas. Padre, ayúdanos a nosotros a que nuestra fe, Padre, no solamente sea una fe, Padre, de mente, sino una mente práctica y de acción. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento para poder percibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada pudimos estudiar el capítulo 12 del libro de Génesis. Y vimos que Dios pidió a Abraham que dejara a su país, que dejara a sus amigos, a su parentela, y sobre todo que dejara a su familia para ir a un lugar que él no conocía. Dios le prometió que le haría un gran hombre y que por medio de él serían benditas todas las naciones. Que la nación de Israel vendría a ser formada a través de su descendencia, y no solamente eso, sino que el Mesías
¿verdad?, también vendría por medio de su descendencia. Este fue el comienzo de un gran largo viaje en la vida de Abraham. Un peregrinaje que duró muchísimos años. Recuerde, él salió cuando tenía 75 años y Dios estuvo con él. Dios le bendijo materialmente, socialmente e espiritualmente todos los días de su vida. No solo eso, sino que también nosotros, los cristianos, también venimos a formar y ser parte de la descendencia de Abraham por medio de la fe. Al igual que Abraham, debemos de caminar en obediencia y confiar en las promesas de nuestro gran Dios. Así es que vamos a estudiar este pasaje y dice la palabra: aconteció que después de estas cosas. Ahora, vemos pues que hubo una serie de cosas desde el capítulo 12 hasta el 19. Mire, cuando menos hay 9 cosas. Abraham va a Egipto, se separa de su sobrino Lot, después libera a su sobrino Lot cuando es llevado cautivo. Dios le vuelve a confirmar que le va a dar un hijo. Sara y Agar, ¿verdad?, tienen dificultades. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Nace Isaac por fin, después de 24 años. A la edad de 99 años nace su hijo Isaac. Y ahora, después de eso, Agar e Ismael, su otro hijo, son expulsados. Pero Dios va a ser una nación de ellos. Por eso dice aquí: después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Ahora, Dios, el primer punto de este día es: Dios pone a prueba la fe de Abraham. Versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, esto es algo que a todos obviamente pues nos va a confundir, porque nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio humano? Obviamente es algo que no concuerda con algo de Dios, pero recuerde, Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito. Y yo creo que hay algunas razones posibles. Me voy a concentrar aquí en este pasaje para ver algunas razones posibles por las cuales Dios le pidió esto. Número 1, para mostrar al mundo que los sacrificios humanos no son agradables a Dios. O sea, Dios no se deleita en los sacrificios humanos. Estos son aborrecibles para él. Porque en la historia que usted ve, obviamente, a pesar de que Dios le pidió que lo sacrificara, era solamente para probar la fe de Abraham y ver qué tanto amaba Abraham a Dios, y que no pusiera Abraham a su hijo antes que a Dios. Eso era todo. Entonces, en Levítico 18:21 dice así: tampoco darás a tu hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás o contaminarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. O sea, Dios prohibía sacrificios humanos. Número 2, para mostrar al mundo que el único sacrificio humano que Él quiere es un sacrificio espiritual y personal. O sea, en Romanos 12:1 leemos: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva y agradable, santa a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. La palabra de Dios para todos. Entonces, esa es otra razón. Y tercera razón es que Dios quería o quiere mostrar al mundo que el único sacrificio aceptable y necesario para cada persona es Cristo Jesús. Él es el único, ¿verdad?, que nosotros debemos de aceptar. El único sacrificio apropiado
es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede quitar los pecados del mundo. Recuerda en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, dice que Jesús, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente, pues, Cristo es el único sacrificio aceptable que Dios acepta. Ahora, hay otra cosa aquí, porque dice y probó Dios a Abraham. Ahora, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque probar no es lo mismo que tentar. Dios no tienta a nadie, pero sí Él prueba ¿qué? Nuestra fe. En el libro de Hebreos 11:6, usted recuerda, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios va a probar nuestra fe, para ver en dónde es que usted y yo necesitamos mejorar. Yo como maestro tengo los días miércoles, mis clases las hago, vamos a decir, estilo seminario, donde los hermanos vienen y traigo series donde estudiamos la palabra de Dios. Y cada cierto tiempo me gusta hacerle ciertas pruebas a los hermanos. Y muchos de ellos se espantan. Y yo les digo, la razón por la cual, hermanos, hago estas pruebas no es para criticarlos, no es para que ustedes se sientan mal, no. Es para saber en dónde están, qué es lo que han aprendido, qué es lo que necesitan mejorar. Esa es la razón. ¿Y saben qué? Es lo mismo. Dios, mis hermanos, nos pone a prueba para saber dónde estamos, qué es lo que necesitamos mejorar y nos demos cuenta de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así es que es bien importante que cada uno de nosotros lo veamos pues de esa manera. El paso de fe que un individuo, que una persona da, es algo muy, muy importante. O sea, es el de dejar la vieja o el viejo estilo de vida y por medio de la fe seguir adelante. Y por eso es que uno debe de tener esa seguridad en Cristo Jesús. Dios pues nos pone a prueba para confirmar que nuestra fe es real y que confiamos en Él absolutamente. Que estamos dispuestos a rendir aquello que nos da, fíjese, tranquilidad, seguridad, protección y muchas otras cosas. Hay una historia, hay un libro muy famoso que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer era en la historia, es un niño que vive en el área de Mississippi, en el río Mississippi, y este muchacho pues hace tantas aventuras. Él tiene un amigo de él, Huck, y Tom y Huck constantemente están haciendo aventuras. Se salen de la casa, bueno, Tom se sale de su casa y se va con su amigo al río a buscar tesoros, a nadar, a jugar canicas, o sea, a hacer aventuras. La vida de ellos se concentra en eso. Ahora, en la historia, Tom y Huck encuentran un tesoro y una señora adopta pues a Huck. Huck es un niño vagabundo, no tiene casa y la señora lo adopta. Pero ahora Huck tiene que comportarse de una manera, tiene que ir a la escuela, tiene que aprender a tener maneras, tiene que sujetarse a las reglas de la señora que lo adopta. Y cuando Huck habla con Tom, Huck le dice: ¿sabes qué? Esta vida no es para mí. Me gusta la manera en que yo vivía anteriormente. No tengo responsabilidad, no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, no tengo que comer de la manera en que me ponen. Y obviamente él está expresando que su vida antigua es mejor que la vida que tiene ahora. Pero la realidad es que, recuerde una cosa, cuando nosotros hacemos una profesión de fe es lo mismo. Nuestra antigua vida puede parecernos mejor, más atractiva, no hay tanta responsabilidad, pero eso no quiere decir que estamos bien. La fe en Cristo requiere
que cada uno de nosotros tomemos seriedad. Ahí es donde nos negamos a nosotros mismos y abandonamos una vida que no complace a Dios. Bueno, entonces Dios le dice a Abraham que tome a su único hijo y a quien él ama. Isaac literalmente llegó a ser la alegría, el gozo y realización en la vida de Abraham y de Sara. Pero una vez más Dios prueba a Abraham para darle algunas lecciones. Vamos a ver algunas de las lecciones. Número 20, ¿verdad? Punto número 2. Vamos a ver la respuesta de Abraham y la respuesta de Dios a la petición que Dios le hace a Abraham. Entonces, la respuesta de Abraham y la de Dios. Número 1, vemos pues que Abraham obedece. Fíjese, Abraham obedece. Dice, versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. O sea, Abraham tuvo que hacer a un lado, ¿qué? Sus sentimientos, sus emociones, su inteligencia. Yo me imagino que esa noche no pudo dormir. ¿Por qué Dios me pide esto? Cuando Él me ha dicho que va a ser una gran nación. Pero, ¿y cómo voy a sacrificar a mi hijo? Entonces, fíjese que es algo muy, muy importante que Abraham obedeció. Número 2, vemos que Abraham no solamente obedeció, pero que también que se preparó. Dice en el versículo 4, dice, también partió leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Se preparó, llevó los elementos necesarios, agarró un asno, preparó leña para el holocausto, llevó a Isaac. O sea, fíjese que eso es algo importante en nuestra fe y la fe que Abraham manifestó. Número 3, fíjese que siguió las instrucciones que Dios le dio. O sea, él salió al tercer día, dice, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. O sea, siguió las instrucciones de Dios. No quiso racionalizar y poner su lógica. Él tuvo que ceder y obedecer lo que Dios le dijo. Obedeció. Ahora, pregunta, ¿sería que se lo comunicó a Sara? Yo no creo que se lo haya comunicado a Sara ni a sus siervos que él llevaba. ¿Por qué? Porque posiblemente si él se lo hubiera comunicado a Sara, Sara le hubiera dicho, sabes una cosa, estás loco. Ese es nuestro único hijo, es mi hijo a quien yo amo y no te lo vas a llevar. Pero en este caso vemos pues que él siguió las instrucciones de Dios. Ahora, vemos también, fíjense que Abraham fue paciente. Dice, y se tomó unos 3 días para llegar al lugar. Aproximadamente del lugar donde él estaba, en Berseba hasta Jerusalén, que todavía el monte Moria, ahí en Jerusalén, se dice que había entre 75 a 80 millas donde él estaba. Entonces él viajó 75 a 80 millas para llegar al lugar, pero él tomó su tiempo, se tardó 3 días. Pudo haber llegado en un día y medio, en 2 días, pero ¿sabe qué? Él tomó su tiempo, fue paciente. Otra cosa que vemos, número 5, es que Abraham lo vio como un proceso de adoración. Fíjense el versículo 5, dice, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. O sea, para Abraham, mis hermanos, era un proceso de adoración. ¿Iba triste? Yo creo que iba muy triste. Iba, hermanos, cabizbajo, pensando qué es lo que Dios haría. Él lo hizo, pero ¿sabe qué? También Él lo hizo como un proceso de adoración, a pesar del dolor, el gran dolor que Él sentía. Número 6, tuvo la fe y la esperanza en que Dios iba a proveer, porque Él lo dice ahí en el versículo, ¿verdad? Dice, le pregunta el muchacho, tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac,
su hijo, y tomó de en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Ahora, Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío, y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí el fuego y la leña. Dijo Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Entonces, fíjese que Abraham tenía la fe para confiar en que Dios iba a proveer. Sabía que Dios le iba a devolver a su hijo. Él le dice: volveremos después del holocausto. Ahora, ahí es donde le digo que lo que dije anteriormente. ¿Por qué no llevó a sus siervos? Yo creo que él no llevó a sus siervos para que ellos no le impidieran. O sea, ellos le iban a decir: Abraham, estás loco. ¿Cómo vas a sacrificar a tu hijo, a quien amas, a tu único hijo, a quien tú amas? Eso es incorrecto. O sea, ellos pudieron haber agarrado, lo pudieron haber amarrado, pudieron haberse llevado al muchacho, y Dios no les comunicó eso. Fíjese, tuvo la esperanza y la fe en que Dios iba a proveer. Confió, mis hermanos, en Dios completamente. Llegaron al lugar, versículos 9 y 10. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña, y entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Confió en Dios. Fíjese que aquí vemos algo. Abraham, hermanos, se rindió completamente, ¿qué? A Dios. Completamente. Tuvo que ceder todo lo que él tenía en su mente, sus sentimientos, sus emociones, a la lógica, todo eso. Tuvo que rendirse completamente a Dios. Hay un pasaje que yo le recomiendo en el libro de Proverbios que estudie y memorice. Proverbios 3 del 5 al 7 dice: Fíate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese que ahí vemos pues que Dios, Abraham, confió completamente. No puso a meditar y ver si era lo correcto o no lo correcto. Él tuvo que confiar plenamente en Dios. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros vamos a pasar por emociones, vamos a pasar por circunstancias en nuestras vidas difíciles, pero empezamos a racionalizar, y eso obviamente que no nos permite hacer la voluntad de Dios como debe de ser. Esa es la cuestión de la fe. En la fe, mis hermanos, no podemos racionalizar, debemos de confiar en Dios plenamente. Él confió. Ahora, fíjese que Dios lo encontró temeroso. Que al él confiar en él plenamente, Dios, mis hermanos, conoció el corazón de Abraham y encontró que Abraham, mis hermanos, era un hombre temeroso de él. No le rehusó entregar a su hijo. Dice en el versículo 12, y el ángel dijo: no extiendas la mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque sé que me temes. Sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu único hijo. Vemos pues que una de las características de un hombre o mujer de fe es que teme a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Bueno, es el reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios. Y esta capacita al hombre o al creyente para reverenciar su autoridad y obedecer sus mandamientos. Le da también la capacidad para odiar y evitar toda clase de pecado. Pero fíjese que dice obedecer sus mandamientos. Y esa es una de las características de un hombre y una mujer que teme a Dios, obedecer a Dios. Y en este caso vemos a Abraham, mis hermanos, cómo él está obedeciendo y confiando en Dios
completamente. Abraham, mis hermanos, amó más a Dios que a su hijo. Y en Mateo 10:37, Jesucristo dijo: el que amare más a padre, a madre, hermano, hijo, hija, por causa antes que a mí, no es digno de mí. Ahora, eso no quiere decir que odiemos a nuestros padres, a nuestros hijos, no. Está dándonos un orden. El pasaje en el 22:37 de Mateo dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues debemos de poner, mis hermanos, siempre a Dios antes que a otros. Si nosotros ponemos a Dios, vamos a amar a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, hijas, a quien sea. Pero el primer mandamiento es amar a Dios. Vemos pues que Él lo hizo porque era un hombre temeroso de Dios. Y la respuesta, mis hermanos, de Dios, la respuesta de Dios es que Dios es un Dios oportuno y que de acuerdo a sus planes Él siempre va a trabajar. O sea, Dios le dio a Abraham lo que necesitaba. Dios le dio a Abraham un sustituto que tomara el lugar de su hijo. Y un carnero, como dice ahí, ¿verdad? Tomó el lugar. Un carnero estaba amarrado. Dice el versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de sus hijos. Fíjense cómo Dios responde cuando nosotros tenemos fe. La respuesta de Dios, pues, siempre, ¿verdad?, es oportuna. Todo va de acuerdo a su plan y el tiempo de Dios. Por eso, mis hermanos, dice que se tardó 3 días. Tal vez iba lento, tal vez iba triste, pero ¿sabe qué? Ese era el momento oportuno. ¿Por qué? Porque era el momento en el cual el carnero se había trabado y iba a ser el sustituto para que su hijo no muriera. Si usted recuerda, a Dios le prometió a un hijo, a Sara, a Abraham y a Sara, y Sara se desesperó. Y le dijo a Abraham: ahí está mi sierva Agar, tómala. Y a través de ella ella va a concebir y vamos a tener ese hijo. Y ¿sabe qué? Ese no era el tiempo de Dios, ni era el plan de Dios. Y muchas veces nosotros como seres humanos queremos, mis hermanos, adelantarnos y hacer algo, ¿verdad?, que no va de acuerdo a los planes de Dios. Punto número 3. La verdadera fotografía detrás de la historia. O sea que vamos a ver aquí, hermanos, el camino de la cruz. O sea que el sacrificio de Isaac es un prototipo, una figura del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay varias cosas aquí, mire. Por ejemplo, Abraham e Isaac son una figura del Padre y de Jesucristo. O sea que el amor, mis hermanos, que Abraham tenía por su hijo Isaac es una representación del amor del Padre por su Hijo Jesucristo, quien es el unigénito de Dios. Y le entrega, fíjese, el Padre entrega a Jesucristo para dar salvación a los pecadores. Cristo es el único Hijo de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la bendición. La bendición, fíjese, de confiar en que Cristo Jesús es el medio que Dios usó y ha usado para darnos salvación y vida eterna. Y esa es siempre la invitación. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, que usted se rinda a sus pies y que usted le dé su vida al Señor Jesucristo. Isaac representa al hijo, fíjese, quien fue que obediente y cargó la madera para el sacrificio. Usted no ve ahí a Isaac quejándose. Él pregunta: Padre, aquí yo llevo la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Obviamente que cualquiera de nosotros preguntáramos eso. Cristo, mis hermanos,
también cargó que el madero y murió en la cruz por los pecadores de los cuales nosotros somos. Dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. No solamente eso, pero dice que la tierra a la que fue llamado Abraham, el monte Moria, era la misma tierra que Jesucristo iba a morir. En el libro de Segunda de Crónicas 3:1 dice: entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, Cristo, mis hermanos, ministró la mayor parte de su vida en Palestina, pero cuando él iba a morir, dice que cuando él murió, fue a Jerusalén y murió en Gólgota. Se cree que Monte Moria es el mismo monte Gólgota donde Cristo Jesús. Todo eso, ¿verdad? Es una representación nuevamente de lo que vemos que vendría en el futuro. Y no solamente eso, también, fíjese que vemos aquí la ilustración también de la doctrina de la sustitución. O sea, el carnero se convierte en ¿qué? En el holocausto, el sacrificio. Isaac viene a ser libre. Observe, ¿verdad? Que el holocausto es provisto ahora por Dios. Y vemos que Dios también en Cristo Jesús nos provee, ¿verdad? De un sustituto para que nosotros podamos ser salvos. Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. El hombre crucificó al Señor Jesucristo, pero fue Dios quien pagó, quien dio el rescate. Por eso uno de sus nombres es Jehová Jireh, Dios proveerá. Dice que Él no escatimó a su propio Hijo como Abraham, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:23. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. En conclusión, recuerde algo. Dios quiere que cada creyente aprenda a ceder lo que es más importante para cada uno de nosotros. Y que Él, Dios, Cristo, venga a ser lo más importante en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿qué área o áreas debe de entregar uno por fe? Dios no le va a pedir a su hijo el sacrificio, como con Abraham. Ahora, no sabemos, pero fíjese, puede ser posiblemente alguien de la familia. Esposo, esposa, hijo, hija, nieto. O sea, estamos hablando de que cuando alguien se interpone entre mi relación, entre Dios y yo, debo de entregarlo y debo de sacrificarlo. Puede ser algo material que Dios te está pidiendo. Que entregues tu casa. Tal vez tu casa te da seguridad, te da confort. Pero ¿sabes qué? Tienes que entregar el carro, el dinero, la cuenta del banco, el retiro, lo que tú tengas. Debes de decirle, Señor, aquí lo entrego. Quiero confiar en ti. Porque esa es la vida. La vida cristiana es de constante sacrificio. Es una vida de arriesgue por el Señor Jesucristo. Puede ser algo inmaterial que tienes que entregarle. Por ejemplo, tu inteligencia, tu juventud, la belleza, los estudios, aún tal vez hasta tu partido político. Recuerde que al Dios probar nuestra fe, para nosotros ser hallados aprobados, debemos de hacer mínimo 5 cosas. Número 1, esperar que Dios pruebe nuestra fe. Ser obedientes cuando Dios nos llame a dar ese paso de fe. Enfocarnos en las promesas de Dios y no querer entender el porqué de la prueba. No vamos a poder entender, pero sí vamos a poder entender que Dios tiene promesas. Abraham se enfocó en que Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia.
Número 4, tener la esperanza de que Dios va a proveer. Recuerde, Dios siempre va a proveer. Y que Dios, mis hermanos, siempre llega en el tiempo y lugar oportuno. Abraham se tomó 3 días, pero ¿sabe qué? Ese era el momento oportuno donde iba a encontrar al carnero atorado en el arbusto para ser el sustituto por su hijo. Con esto en mente, quiera Dios que cada uno de nosotros sigamos adelante. Recuerde, arriesguemos a través de la fe nuestra seguridad, porque lo único que podemos llevarnos a la otra vida es nuestro servicio al Señor Jesucristo. Con esto en mente, vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora, por el privilegio y la oportunidad que nos has dado, Señor, de venir a este lugar para estudiar tu palabra. Señor, abre nuestras mentes. Permítenos confiar en ti a través de la fe, Señor, y no en nuestra lógica, no en nuestros pensamientos, Señor, que obviamente no nos ayudan, Señor. Padre, gracias por este privilegio. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.